trabajo, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Disturbios en Quito por las protestas indígenas. Los choques entre manifestantes y policías con piedras y gas lacrimógeno estallaron en los alrededores de la sede del Legislativo. La obra de Historia Política del Ecuador de Flavia Fleidenberg y de Simón Pachano ha recogido de manera exitosa un espacio de la vida republicana del Ecuador que se abarca desde la transición a la democracia del año 1978-1979 hasta el año 2003. Sin embargo, ha tocado también puntos trascendentes de nuestra vida republicana cuando se ha referido al espacio en el que la revolución liberal cobró peso en nuestra vida democrática, teniendo el poder de 1895 hasta 1925. Luego se sucedieron incontables partidos políticos que dieron a la postre el surgimiento de partidos tradicionales en nuestra vida republicana, como el caso de Concentración de Fuerzas Populares, el caso de la Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana, el Partido Social Cristiano, el Partido Comunista Ecuatoriano, el Partido Conservador, entre otros tantos. Sin embargo, también hay que advertir la existencia de muchos partidos pequeños, partidos localistas, en donde se destacaron el rol de muchos caciques, de muchas personas que tenían un liderazgo muy, pero que muy local. En esta obra es importante entender cómo se ha querido posicionar dos escenarios fundamentales. El uno, que tiene que ver con el rol de los partidos políticos tradicionales en el Ecuador, la llamada partidocracia, y cómo luego, en un segundo espacio de análisis de esta obra, irrumpe con este devenir constante, fijo, de la llamada partidocracia, el movimiento Alianza País. ¿Qué es lo destacable de este espacio de tiempo en el que los partidos políticos tenían su hegemonía? Habían espacios entre el neoliberalismo, espacios entre las protestas y la izquierda, la derecha, el neoliberalismo, las proclamas que venían desde los sectores populares, empresariales y demás, generando una altísima dosis de inestabilidad política. Si a esto se suman los acuerdos entre partidos grandes, partidos pequeños, los bastiones políticos, los partidos desperdigados en diferentes provincias con algún grado de votación, esta suerte de cacicazgos, etcétera, que provocaban tener una Asamblea Nacional totalmente heterogénea. El mejor caldo de cultivo para que se generen las negociaciones de turno, los secuestros a los gobiernos en donde no podían pasar leyes si no era antes favoreciendo a ciertas prebendas que exigían los asambleístas para generar mayoría. Este es un espacio en el que el Ecuador ha tenido que debatir su gobernabilidad. Pero luego el otro espacio que se analiza dentro de esta obra es el que se genera a través de la propuesta de Alianza País, cuando entendió muy bien ese hartazgo, ese cansancio de la población a lo que se denominó como la vieja partidocracia. De ahí que el principal eslogan de campaña de Alianza País en el año 2006 fue que se vayan todos. Con esto la población entendió que había que buscar una nueva senda y es así como en el año 2006 obtiene un éxito apabullante, entendiendo antes que ni siquiera presentó candidatos a esa Asamblea Nacional, pero luego logró conformar una mayoría que a la postre le permitió ganar a Alianza País la propuesta de una Asamblea Constituyente, que luego también fue aprobada y luego hubo una elección de 2009 y de 2013. Aquí vale destacar que esta vieja partidocracia necesitaba juntar a diferentes intereses, mayorías móviles si se quiere, para lograr la aprobación de ciertas leyes. En cambio, Alianza País, que tenía una gran mayoría dentro de la Asamblea Nacional, no tuvo que echar mano de esta circunstancia. Eso es algo que posiciona de manera muy clara esta obra. Otro punto interesante es el análisis de cómo emergió desde la lucha política, y más que política, una lucha de clase, los indígenas del Ecuador. En 1990, una incipiente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, levantó su voz por primera vez en el Ecuador con el lema Tierra, Cultura y Libertad.
para luego, cuando se permitió el voto de los independientes, poder terciar a través de Pachacuti. Desgraciadamente, ciertas alianzas mal hechas, mal entendidas de este movimiento político no le permitieron aflorar en sus inicios como era de esperarse. Valga recordar que en el año 2006 obtuvo apenas el 2.2% del favor del electorado. La obra tiene un factor muy interesante. Siempre deja la posibilidad de que el investigador, de que el estudiante pueda hurgar estos mismos elementos que se están planteando, es decir, la asamblea, el gobierno, el sector indígena, el comportamiento del ecuatoriano medio, que es otro de los puntos interesantes que analiza la obra al final de sus capítulos, en donde indica que el ecuatoriano, desgraciadamente, no está involucrado en la investigación, en el entendimiento, en el debate, en la discusión de los temas políticos. Los ecuatorianos tenemos otros intereses que no tienen que ver con esta realidad tan importante para nosotros. Por ejemplo, le interesa al ecuatoriano el fútbol, le interesa al ecuatoriano la religión, le interesa al ecuatoriano la comida de diferentes sectores de nuestro país y no se involucra en algo tan importante como es la vida política nacional. Sin embargo, los ecuatorianos defendemos a ultranza que debe existir la democracia, pero al mismo tiempo y de una manera medio contradictoria se asumen que en los gobiernos sí pueden haber posiciones autoritaristas y que si es necesario tomar medidas extremas, pues se las puede soportar. Esto nos deja también la obra como un paradigma de cómo estamos constituidos políticamente. Vale concluir en el análisis de esta interesante obra que se han utilizado diferentes métodos de investigación muy afines al trabajo de la ciencia política. Existen incontables comparaciones estadísticas, existen también nutridas investigaciones en lo que tiene que ver con un factor cualitativo, el sentir de la población, involucrado directamente en el escenario político. No ha dejado también esta obra de involucrarse en temas estadísticos, que los ha hecho con abundancia, y sobre todo, diría yo, que despierta el interés del investigador. Es interesante también entender cómo desde la objetividad de esta obra se puede analizar otros escenarios de diferentes países de Latinoamérica en donde de una manera u otra se han repetido estos mismos escenarios. Una obra absolutamente recomendable para el investigador, para el estudiante, para cualquier biblioteca que ha utilizado incluso algunas ramas del conocimiento de las ciencias sociales, como puede ser la historia, como podría estar hablándose de la economía, de la sociología y otras más. Definitivamente es un aporte para la ciencia política de inconmensurable soporte en la vida política del Ecuador.